Legislador ponente, es decir, quien explicará el contenido del informe presentado por la Comisión para la Investigación de Irregularidades en contra de la Gracias, Administración Pública. Presidenta. Intervención del Nuevamente asambleísta Blasco saludar Luna. a los comisionados y a la ciudadanía que a través de los medios legislativos y de los medios de comunicación que se conectan a esta sesión están pendientes del ejercicio que cumple la Asamblea Nacional. Señalar, Presidenta, estimados legisladores, que este informe fue elaborado por la Comisión Especial meses atrás, en razón de que se nos dio plazos y tiempos. En buena hora, Presidenta, que ha tomado usted la decisión de, antes de terminar el año, abordar un tema que no es ajeno y no es aislado a lo que vive el día de hoy el país. Solicito por secretaría, por favor, se autorice la presentación de unas diapositivas que nos permitirá explicar y dar a conocer cada uno de los temas abordados dentro de la comisión. Por favor, estimada Presidenta, su autorización. Autorizado. Señor secretario, proceda. Por favor, Tix, proceder. Gracias. Listo. El informe de la Comisión Especializada Ocasional para la Investigación de Irregularidades en contra de la Administración Pública. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron? Deficiencia y negligencia en la administración de los servicios de salud del IES, que hasta la fecha se mantienen. Ojo, pese a que el informe es ya de meses que atrás, junio, julio, que terminamos y preparamos y presentamos el informe, sigue los temas de negligencia dentro del área de salud y del IES. De igual manera, la deficiencia y negligencia en la administración de los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública, a la par. Hay un problema detectado que lo vamos a detallar en este informe. De igual manera, las presuntas irregularidades en el manejo administrativo y técnico del examen CASES fue una petición de la legisladora Mariana Yumbay, que nos permitió también abordar sobre esta problemática y detectamos también algunas posibles irregularidades. La siguiente, por favor. Presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la cárcel del encuentro. No nos facilitaron la información, como ya es costumbre de este gobierno. Quien calla otorga, bien señala el adagio, y por ello es que se guardaron información y en la resolución consta el pedido y sobre todo la exigencia de que se entregue esa información. Ya vimos lo que pasó con la supuesta cárcel que querían hacer en el oriente ecuatoriano, todo bajo hermetismo, y ahí los resultados. Nunca ha habido procesos de socialización. Presuntas irregularidades en los aportes de campaña del entonces candidato Daniel Noboa, gestionados por la vicepresidenta Verónica Vaz, que ha sido también parte del proceso investigativo. Irregularidades en el proceso de contratación de barcazas para la generación térmica, mucha tela que cortar, la vamos aquí a buscar sintetizar, pero que también deja ver irregularidades y sobre todo que terminaremos los ecuatorianos pagando altas facturas por el costo al que terminaron contratando esta barcaza de generación turca. La siguiente, por favor. Irregularidades en el proceso de contratación de alimentación escolar, de la misma manera. Ahí hay intereses encontrados de la familia Noboa, que también fueron tratados y quisieron minimizar, pero al final del día el informe recoge todas estas particularidades. Problemas en el Cantón de las Naves Bolívar por presuntas irregularidades del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. No olvidemos sobre lo que pasó al respecto en estos temas de minería y la búsqueda de imponer sin consulta prelegislativa criterios que iban en desmedro y en perjuicio de las comunidades. Si me ayuda la siguiente diapositiva. Empezamos con el análisis, por favor. La siguiente. Los hospitales del IES del Ministerio de Salud Pública. Encontramos una deficiente ejecución presupuestaria a julio del 2024 que estaba en promedio del 30 al 38%. El día de hoy ya podemos darnos cuenta de que esa baja ejecución presupuestaria provocó que no se atienda a pacientes que necesitaban tratamientos emergentes. No es nada aislado lo relacionado a las diálisis, que al final sigue ahí latente y que ha hecho que decenas, por no decir centenas de pacientes por falta de tratamiento han terminado falleciendo, y eso ha provocado la desidia de un gobierno que no ha sabido llevar adelante una adecuada ejecución presupuestaria.
equipos dañados sin plan de acción ni contingencia para solución. No existen informes para determinar responsabilidades de las comparecencias cuando se les consultó a los personeros de los diferentes distritos de salud que asistieron a la comisión. Nunca supieron justificar el por qué no tenían un plan de acción para poder haber dado mantenimiento a los equipos vitales y fundamentales para atender a los pacientes. Grave en realidad. Falta de mantenimiento en infraestructura básica. Hasta el día de hoy vamos viendo que esto es pan de todos los días y que afecta directamente al servicio de salud y de atención a quienes recurren o recurrimos al servicio público de salud, y cuando llegamos nos topamos de que no hay insumos, no hay medicamentos, y, oh sorpresa, cuando se trata de fiscalizar, lo que hacen es únicamente un pantallazo para decir de que sí hay, pero en la realidad todo eso es una falacia, porque hay quejas permanentes de la falta de insumos, medicamentos y falta de equipamiento para los hospitales. Pasamos a la siguiente, por favor. Falta de personal médico, especialista y administrativo. La siguiente diapositiva les pedí, por favor. Eso también se ha detectado, según so pena inclusive de que puedan ser amedrentados, ya no es de esperar de este gobierno, y destituidos. Al final del día detectamos de que no existe el personal médico suficiente ni especializado y mucho menos administrativo dentro de lo que es el servicio de atención del IES y del Ministerio de Salud Pública. Procesos de contratación paralizados por años para la adquisición de equipos de mantenimiento, de adquisición de medicamentos y reactivos. Todo está concatenado. Pésima atención a los ciudadanos que acuden al servicio de salud pública. Baja ejecución para abastecimiento de medicamentos e insumos. La siguiente, por favor. Esto es gravísimo. Represamiento de cirugías por falta de equipos médicos, personal insuficiente y falta de acondicionamiento de instalaciones. Hace contados días recibí una denuncia a mi despacho de las varias, en las que señalan de que necesitan de urgencia una operación de carácter urgente, quirúrgica, por una caída, rotura de pelvis, y resulta que no tienen los implementos y ni siquiera hay las derivaciones. Eso es lo que vivimos en el sistema de salud pública. Por Dios, no tapemos el sol con un dedo. A los grandes medios de comunicación, digan las cosas por su nombre. Hay negligencia, no se está atendiendo adecuadamente dentro del sistema de salud pública y los pacientes lo viven día a día con las consecuencias de lo que representa el no atenderles con la urgencia que se necesita una cirugía de carácter pélvico, por señalar uno de los casos que detectamos y que se mantiene a la fecha. Derivaciones excesivas de prestadores privados por falta de capacidad en los hospitales. Ahí también se detectó que se hacen derivaciones, pero muy probablemente a dedo, y eso se tiene que investigar porque no se puede hacer una mercancía del ámbito de la salud. Continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a analizar lo relacionado a la habilitación del examen del CASES. Es alarmantes porcentajes de reprobados de los últimos periodos evaluados. La eliminación del banco de preguntas evidencia falta de preparación de estudiantes y cuestiona la excelencia académica de las universidades del centro educativo superior. Ahí pasa algo. ¿Por qué existe al día de hoy reprobados? Las universidades, el sistema de evaluación hay que mejorarlo y hay que potenciar las capacidades para que los jóvenes puedan aprender y conocer y no tener estas dificultades. Lo detectamos en estas comparecencias. La siguiente, es necesario entonces que al ente rector investigue sobre lo ocurrido con el bajo rendimiento académico y se tomen los correctivos necesarios para garantizar la calidad educativa. Calidad educativa, no venta de títulos. Se tiene que llevar un análisis más profundo en la Comisión de Educación. Se mejore y fortalezca el sistema del examen de habilitación para el ejercicio profesional para que sea coherente, preciso, objetivo y conciso, que den certezas académicas y no generen confusiones de los postulantes. Todo esto fue detectado. La siguiente, por favor, por razones de tiempo, vamos a acelerar un poquito, estimada Presidenta, le agradezco por darnos unos minutos más. Lo relacionado a la cárcel del encuentro. El SNAI no entregó información requerida referente al proceso de contratación para la construcción de la cárcel de encuentro en la provincia de Santa Elena. Y ya dicen que quieren construir ahí una nueva cárcel cuando todo es un hermetismo. Hay que investigar y eso es lo que las comisiones tendrán que realizar a futuro. Argumentaron de que se trata de información clasificada como reservada. Esto no tiene fundamento conforme
a lo que señala el artículo 9, numeral 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muy grave lo que se ha detectado y una de las resoluciones es exigir la entrega de esta información. Contratación de desayuno escolar. Posibles conflictos de intereses con la empresa adjudicada. Aquí me quiero centrar en comparecencia del viceministro, que fue el único que fue, los demás no quisieron acudir, en definitiva, porque quien tiene rabo de paja muy probablemente que se aleje de la candela. Bien dice, el análisis de la respuesta del Ministerio de Educación trata de desviar posibles vinculaciones de representación legal o acciones de la compañía Corpave S.A. al proceso de contratación. Hay intereses de estos sectores que vinculan directamente a la familia Novoa, que se beneficiaron de este tipo de contratos cuando existía opción de dar a la economía popular y solidaria. A los pequeños empresarios les dejaron de lado, ¿no? El tongo para los grandes cercanos y a los pobres que vayan a ver dónde venden su leche. Qué pena en realidad. El análisis busca desvanecer posibles relaciones entre familiares directos del presidente de la República dentro del proceso de contratación. Esto es lo que encontramos. La siguiente. Esta forma de actuación de la ministra de Educación coarta la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, vulnera el mandato popular y contraviene la disposición contenida en el numeral 10 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el derecho a la información. No quisieron facilitar la información cuando los principios de transparencia y eficiencia que corresponden a la administración pública determinados en la Constitución de la República, la Ley Orgánica, la LOTAIF. Estimados legisladores, es muy grave. Los ministros, en definitiva, por no ir, creen que ya no vamos a investigar. Viene lo relacionado al tema energético que empata con lo que vivimos el día de hoy. Irregularidades en el proceso de contratación, cuanto a tiempos de participación de los oferentes, fecha de adjudicación y fecha de utilización de la barcaza Turcas, el Ecuador. Ya vemos el día de hoy que están viniendo nuevas barcazas. Presentamos pruebas fehacientes del costo excesivo al que terminaron licitando por una licitación de carácter internacional, dejando de lado el proceso que estaba avalado por la CERCOP y que se guardaron y no utilizaron. Por eso es que hemos anunciado inclusive acciones contra el ministro de Luque de ese momento. La inasistencia de autoridades convocadas por más de 3 ocasiones y no asistieron. Ya sabemos por qué, porque en definitiva no querían que se investigue. Vamos a las recomendaciones del informe. La Asamblea Nacional debe continuar con la investigación relativa a los hechos denunciados hasta poder concluirlas con la obtención de resultados tangibles. Las comisiones aquí tienen un trabajo y un papel preponderante. De manera inmediata copia del presente informe a la Contraloría General del Estado, porque se está jugando o se están desviando o se están mal utilizando fondos públicos. La Contraloría General del Estado, ¿qué espera para iniciar con un proceso ya de auditoría a cada uno de sus temas detectados de presuntas irregularidades? De igual manera, remitir una copia del presente informe a la Fiscalía General del Estado para que de encontrar meritorio inicie las activas de investigación por tema energético. Ya deberían haber mínimo allanamientos y vemos que hasta el día de hoy nada, no hacen absolutamente nada. Remitir copia del presente informe al Procurador General del Estado a fin de que, de considerarlo, inicie procesos de nulidad en los contratos suscritos con la contratista El Ordeño, porque ahí hay gran irregularidad, presunción de bastante irregularidad. Solicitar a la Presidenta de la Asamblea Nacional disponga que se inicie con una acción constitucional de acceso a la información pública por la no entrega de información por parte del SNAI sobre el proceso de contratación de la cárcel del encuentro, porque eso no puede quedar en la impunidad y con más dudas que certezas. Por la falta de comparecencia ante la comisión y por haber faltado al ordenado en el numeral 10 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y transgrediendo los principios constitucionales de transparencia y eficiencia de la gestión de la administración pública establecidos en el artículo 227 de la Constitución de la República, se recomienda un proceso de fiscalización en el ámbito de nuestras competencias a Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, y asimismo iniciar los trámites para el enjuiciamiento político a Roberto Luque, que es ministro de Energía, y de igual manera a Antonio Goncalves, actual ministro de Energía. De igual manera, en el tema relacionado a lo de salud, trámite para el enjuiciamiento político a Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño, ministro de Salud, y el doctor Franklin Encalada Calero, ex ministro de Salud, por la calamitosa situación de los hospitales y centros de salud. Remitir a la Comisión de Biodiversidad los insumos obtenidos sobre las denuncias relacionadas con la violación del debido proceso del derecho de la consulta ambiental. Señor asambleísta, se le agotó el tiempo. Legislativa, libre e informada, termino en 30 segundos, libre e informada de los habitantes de la comunidad, el propósito de
con los demás temas de fiscalización y de posible juicio político contra la ministra del Ambiente sobre incumplimientos de sus obligaciones en el marco de su competencia. Legisladores, con el tema es necesario que la comisión lleve y profundice lo relacionado al tema del examen y la mala calidad educativa. Hasta aquí mi exposición. Hemos enviado la moción pertinente por secretaría para que cuando usted lo considere se tome votación y no quede en la impunidad posibles irregularidades detectadas por este gobierno en el mal manejo de la administración pública. Gracias, presidenta. Gracias, legislador. Se cierra el debate. Señor secretario, certifíquese la moción del asambleísta Blasco Luna.